Buenos días, en este video vamos a estar explicando los diferentes tipos de comunicación. Este equipo está conformado por Dana Sofía Reyes Ayala, Braulio Emiliano Galicia Rodríguez, Alexandra Guerrero Barajas, César Yair Becerra Martínez y María Fernanda Ruiz Ávila. Esto es todo por la introducción, empecemos. Hola, yo soy Alexandra Guerrero Barajas y yo voy a explicar el tema de comunicación directa. Comunicación directa es el modo de comunicación humana. Se da mediante la lengua maternal o natural, se puede decir también así. Puede ser oral o signada. Está caracterizada por la inmediatez temporal. Esto significa que este tipo de comunicación es cara a cara con la persona. Uno de estos ejemplos puede ser en una reunión entre dos personas, hablar durante una conferencia o una reunión, un profesor dando clase, una conversación normal. Estos son algunos ejemplos de la conversación directa. En la lengua natural, de cualquier variedad, la lingüística forma parte del lenguaje humano que tiene la misión de comunicar la comunicación directa. Además, se caracteriza por el mensaje o la información que se transmite de emisor a receptor de forma directa e inmediata. Comunicación indirecta. La comunicación indirecta es la parte del proceso comunicativo en la que se dice información, pero no de forma clara ni concreta. Suele quedar difusa en la parte no verbal de la comunicación, soliendo ser contraria a lo que dice la persona de forma explícita u oral. La comunicación indirecta, también llamada lenguaje indirecto, es el estilo comunicativo consistente en transmitir la información de forma no explícita, ni clara ni directa. Se diferencia claramente del lenguaje directo por el motivo de que en este se transmiten las ideas de forma clara, verbalizando el mensaje y dando a entender las cosas tal y como se exponen. Cuando una persona transmite un mensaje de forma indirecta, lo hace por medio de su lenguaje no verbal, es decir, no verbaliza claramente lo que quiere exponer, sino quien lo trata de comunicar por medio de varios aspectos, como el tono de voz, los gestos, el lenguaje corporal y otros aspectos no verbales. La comunicación indirecta se utiliza generalmente como un intento no explícito para persuadir a alguien o influir para que se comporte de una forma deseada, aunque no necesariamente tiene que ser utilizado de forma negativa. Lo cierto es que el lenguaje indirecto tiene un carácter manipulador, o al menos sirve para transmitir una idea que, debido a aspectos socioculturales, resulta ser tabú en caso de que sea dicha de forma explícita. Los motivos por los que aparece la comunicación indirecta son muchos, siendo básicamente el hecho de que el emisor no se atreve a decir algo de forma clara y verbalizada. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que puede ser dar origen a malentendidos, además de que a veces se relaciona con un estilo comunicativo pasivo-agresivo. Es especialmente poco recomendable en contextos en los que es necesario ser sincero y honesto, como en el ámbito de la pareja o el entorno laboral. Soy Becerra Martínez y les voy a explicar el tema de la comunicación unilateral. Algo que se debe tener en cuenta es que la comunicación directa como indirecta se puede intercambiar la comunicación. Esto quiere decir que es recíproco, tanto el emisor recibe la información como el receptor puede mandar la información de nuevo. En el caso de la comunicación unilateral, el proceso de comunicación puede estar intervenido por algunos factores. Uno de ellos es la estructura de poder que hacen o dificultan el proceso de la comunicación. Esto quiere decir que, por ejemplo, la televisión, al momento de que ellos nos dan la comunicación, nosotros no podemos regresarla de cierta manera. Tú puedes en tu casa o en cualquier lugar que esté recibiendo información por una pantalla por una pantalla, tú no puedes devolver la información de cierta manera que la comunicación sea directa. En ese caso la comunicación vendrá siendo unilateral.
También, por ejemplo, lo que pasa con los políticos al momento de que ellos están hablando, tú no puedes siempre tener una comunicación como una pareja, como personas normales, entre comillas. Entonces, en pocas palabras, la comunicación unilateral es aquella que tú puedes tanto mandar como recibir información, pero no te pueden contestar o contestar tú de una manera igual o semejante. Y con eso termino la explicación de mi tema, que es la comunicación unilateral. ¿Qué es la comunicación bilateral? La comunicación bilateral es aquella en la que el emisor brinda el mensaje y el receptor lo decodifica, para luego responder convirtiéndose ahora en el emisor. Es decir, tanto quien expresa como quien emite el mensaje asumen ambos roles. Existen dos tipos de comunicación bilateral. Comunicación bilateral directa es aquella donde los sujetos interactúan frente a frente, también se le conoce como conversación cara a cara. Se puede ejemplificar de la siguiente manera. Cuando tu profesor explica una tarea, tú haces preguntas y él las responde. También aplica cuando estás hablando con algún amigo o amiga sobre un tema en específico, ya sea tu programa favorito, alguna canción, de ropa, de lo que sea realmente, y obtienes una opinión. Y esto permite la generación de un diálogo. Después está la comunicación bilateral indirecta. En este caso, el emisor y el receptor no se encuentran en el mismo lugar. Esta se puede ejemplificar cuando estás hablando por teléfono, hablando con alguien por alguna red social, por correo, etc. Ventajas y desventajas de la comunicación bilateral. Promueve la participación. La decodificación fomenta nuevos temas de comunicación. Hay una interacción fluida entre las personas que están hablando. Muchas veces la conversación empieza con un solo tema, pero a lo largo de la conversación van fluyendo otros temas mucho más interesantes. Y las desventajas son: puede alargar el tiempo de conversación, puede haber interrupción. Y si bien es cierto, la comunicación es fluida, pero puede generar que el foco de atención del tema principal se pierda. Hola, mi nombre es Dana Reyes y yo les presentaré sobre el tema de comunicación privada. La comunicación privada es el proceso entre dos o más personas en donde se establece una conversación, ya sea para dar opiniones, ideas o discutir sobre algún tema en un espacio confidencial. La comunicación privada tiene un carácter cerrado, personalizado y directo. Este se enfoca en un público ya sea directivo, familiar, dirigente político, entre otros. Las características de la comunicación son que son particulares y únicas, no es algo que se compartiría con alguien más, es una conversación más privada. Puede ser grupal o individual. La interacción se realiza entre un intercambio de mensajes que ambas personas o grupo llevan con un mismo código. Y esta interacción se da en un espacio físico. Existen dos tipos de comunicación privada, la directa y la indirecta. La directa se basa en transmitir el mensaje de persona a persona. No hay terciarios y no hay personas que intervengan en esta. En cambio, en la privada indirecta se puede intervenir un terciario, como por ejemplo un espía del FBI que está mandando un mensaje a otra persona. Por su gran complejidad se pueden ver como un delito o como una situación personal de cierta gravedad. Bueno, yo soy Diego y básicamente voy a hablar de lo que son las comunicaciones públicas. Hay diversas formas de hablar de lo que son las comunicaciones públicas, pero básicamente es cualquier tipo de información que vaya a darse a la luz. Tiene diversas formas de esparcirse, por así decirlo, o de comunicarse, vaya. Actualmente es mucho más fácil que antes, ya que durante toda la vida ha habido mucha controversia sobre hasta qué punto que es una comunicación pública, ya que no se considera comunicación pública a toda comunicación que sea difundida pero sea manipulada. Entonces, comunicación pública serían aquellos datos verídicos que se repartan a través de internet, de redes sociales, de periódicos, de televisiones, noticieros, etcétera, etcétera. Básicamente eso es a lo que se le atribuye una
una comunicación pública, vaya, ya que cuando ciertas cosas interfieren deja de ser comunicación pública y puede llegar a convertirse en comunicación privada o otro tipo de diversas comunicaciones que existen, como también puede darse el caso de las comunicaciones falsas, ya que a veces se crean falsas noticias o falsas cosas y mucha gente piensa que al difundirlo en un periódico o algo así pueden ser datos públicos reales y no es el caso.